Muy bien. Bueno, buenos días a todos. La Biblioteca José Lorenzo Cosío Cosío y Adavi de México tienen el gusto de tenerlos aquí con motivo de las terceras jornadas académicas que se celebran en el marco del aniversario de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, entregando esta vez 2 preseas. Las preseas Amapac son una particularidad porque son tejidos en uno de los talleres de telar de cintura más prestigiados del país, Domitsu, de doña Martina García Cruz y su familia. Doña Martina es acreedora del Premio Caluz Patrimonio y Cultura, que le fue entregado por el Museo Caluz y la Casa Dior en octubre del 2023. Recibió la máxima presea otorgada por el Congreso del Estado de Hidalgo, la presea Pedro María Anaya, en 2019, y es multipremiada por Fomento Cultural Banamex y FONAR, al igual que sus hijas. En este caso, la tejedora de las preseas que les entregará es su hija Trinidad González García. Tejer y bordar es escribir. Durante siglos fueron los documentos y libros que podían dejar las mujeres, su posibilidad de dejar memoria. Y para darles la bienvenida a esta celebración, tenemos a Daniel Sanabria Barrios, presidente de la Amapac, y a Verónica Loret Chávez Castro, directora de Adavi de México. Por favor. Muy buenos días. Pues como saben, yo soy bastante formal porque soy muy perdido en muchas cosas, ¿no? Entonces, ya a esta altura me he desmemoriado muchas veces y prefiero no equivocarme, ¿no? Tratando de acordarme del momento. Bien, estimada maestra Verónica Loera, directora de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, AC. Estimada maestra Verónica Kugel, coordinadora de la Comisión Académica de AMAPAC. Maestro Hugo Daniel López, también perteneciente a esta comisión académica de AMAPAC. Estimado padre Pablo Iribarren Pascal, galardonado con la presea AMAPAC 2026. Estimadas y estimados asociados, público en general. Hoy nos reunimos para esta tercera jornada académica 2026 en el magnífico entorno de esta biblioteca José Lorenzo Cosío y Cosío. Será un placer vivir los momentos que a continuación se darán de acuerdo al programa previamente difundido. Agradezco a quienes de un modo u otro han contribuido a cristalizar este evento. De verdad, muchas gracias. Y un aplauso para ellos también. Esta jornada y entrega de preseas no es un mero evento más. Para nosotros como asociación constituye un momento trascendente para tratar temas académicos sustantivos referidos a nuestros acervos de un modo u otro. La actividad académica en efecto no es ajena a nuestra asociación, que debe profundizar ese vínculo con potenciales investigadores y estudiosos. La conexión con ellos es vital y deberemos de buscar no solo ocasiones como esta, sino imaginar nuevas formas de conectar con ellos para incrementar de manera considerable la consulta de nuestros fondos y colecciones, descubrir, crear nuevos conocimientos, generar nuevas perspectivas y, por qué no, nuevas metodologías de estudio y difusión de colecciones que deben estar más cerca de la población académica en particular y de todos los públicos en general. La entrega de preseas es un momento para premiar y reconocer lo hasta ahora lo no suficientemente conocido y en menor medida reconocido. Es una manera de visibilizar y destapar, dirían algunos, acervos y proyectos como en esta edición que merecen ser más conocidos y apreciados. Allí han estado y están estos acervos, estas labores, estos proyectos, pero no siempre bien aquilatados o con oportunidades de ser claramente denotados. Esa es una contribución en la que nuestra asociación seguirá estando comprometida. No importa que cambien las directivas, las buenas ideas y prácticas, esos son, y no deben de ser dejadas de lado. Más aún, deben de continuarse para seguir construyendo sobre lo ya construido. Si bien esto parece estar en la tapa del libro, como se dice por ahí,
una especie de ABC de las cosas, desafortunadamente no suele ser siempre así. Nuestro equipo directivo está comprometido con esa continuidad y con el desarrollo efectivo de la asociación. Enhorabuena a los galardonados, felicidades a todos y todas, pues es una fiesta académica y cultural que nos debe enorgullecer. Y ahora terminamos todos, realmente con un aplauso para todos y todas. Pues muchísimas gracias por visitar a Adavi, por hacer de Adavi la sede de esta tercera jornada, que ya espero que continúe por muchos años, porque en verdad, como comentaba Daniel, es una manera de acercarnos a las experiencias que son significativas en nuestro país y que no han sido suficientemente visibilizadas o no han sido suficientemente reconocidas, porque estos reconocimientos que se dan a gente que está en nuestro medio, a gente que está en los archivos, que está en las bibliotecas y que está en el día a día, en colectivos, en comunidades, acercándose a la gente, transmitiendo la historia, transmitiendo historias y transmitiendo el conocimiento entre todos, construyendo también historias. Entonces, para mí realmente es un privilegio que esté Adavi festejando esta tercera jornada aquí en nuestra casa, en esta biblioteca José Lorenzo Cosío y Cosío, que ya más adelante les contará Fabi cómo está constituida y por qué estamos aquí. Incluso también a los que estén interesados también podemos ver después de la jornada el quehacer del taller de conservación, porque Adavi tiene dos grandes, dos grandes pilares. Como su nombre lo dice, son los archivos y las bibliotecas, y en los archivos y en las bibliotecas también organizamos diferentes tipos de actividades. Por un lado, las catalogaciones, el ordenamiento, desde la limpieza incluso, pero también hacemos labores de preservación y de conservación. En algunos casos también de restauración documental. Entonces, bueno, en este panorama, en este territorio que es el de Adavi, pues festejamos igual que todos los compañeros que nos acompañan. Muchísimas gracias. También es un privilegio poder disfrutar aquí la compañía de una experiencia dominicana que ha sido de verdad poco conocida. Yo celebro esta primera presea que se va a otorgar justo por el contacto con la gente. Primero con el contacto con los pobres, después con el contacto con los indígenas y después con el contacto con la sociedad, para que sea reconocido ese saber. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, a continuación pues tendrá lugar la entrega del reconocimiento de AMAPAC al Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas, que recibirá el padre Pablo Iribarren Pascal. Muchas gracias de todo corazón. Digo este reconocimiento, esta presea que el instituto, bueno, instituto, más bien la Asociación Mexicana de Archivos Privados y Bibliotecas, ¿verdad?, hace, que preside el doctor Daniel Sanabria, pero que en definitiva creo que todos ustedes son elementos de alguna de los organismos que integran esta asociación, ¿verdad? Por eso pues, le agradezco de verdad y de corazón
como también lo hago porque en mi historia de director del Archivo Diocesano de Oaxaca, de San Cristóbal de las Casas, es que como he estado viviendo muchos años en Oaxaca, y ya mi lengua ya no sabe a cuál de ellos referir. En fin, quiero también reconocer a David, que ha sido un organismo que comenzó en el año, pues creo que fue en el 2008, 2009, no sé, he hecho mano para comenzar una nueva catalogación del Archivo Diocesano de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Allí estuvo en aquel entonces Estela González Ciaslo, Cicero, y Jorge Garibay, que creo que ellos fueron los iniciadores de Adavi, ¿verdad? Y con algunas otras personas, pero creo que ellos fueron los iniciadores. No sé cómo tomamos contacto con ellos, no recuerdo los detalles, pero de la noche para la mañana estábamos trabajando con Estela y si es necesario contar algo más, pues ella y ellos contribuyeron al ordenamiento de lo que llamamos el Fondo Parroquial de Chiapas, de la diócesis de Chiapas, porque ya en el discurso breve que tengo preparado y el PowerPoint que tengo preparado, pues hay una acción de cómo el trabajo que hizo este organismo Adavi en favor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Y por eso, además de tomar en cuenta a Verónica Loera y Chávez Castro, ¿verdad? Pues quiero también hacer memoria de Estela González Cicero, en mi lengua natal sería Cicero, ¿verdad? Y Jorge Garibay, fundadores de Adavi. Para ellos un aplauso sincero y un agradecimiento ahora a la persona. Nada más les quiero compartir esa duda, Padre Pascual, es que Oaxaca interviene. Cuando usted estaba en Oaxaca, conoció a la doctora Marisabel Grañel Porrúa y al señor Alfredo Harp. Ellos también son los otros dos fundadores de Adavi. Y en aras a esa amistad que surgió en Oaxaca, se dio el interés también por colaborar con Chiapas. Así fue, sí. Sí, mi estancia en Oaxaca, que fue desde el año 64, ya queda un poco lejos, 1964, llegué yo a Oaxaca, 65 mejor dicho, en febrero del 65, llegué a Oaxaca y me hice cargo pues, de la dirección de los trabajos del Templo de Santo Domingo de Oaxaca. Ahí tuve oportunidad pues, de trabajar también por la restauración del templo, no al nivel que trabajaron otros, como fue el padre Fray Esteban Arroyo o Manuel Tascón el Joven, ¿verdad? Y tantos otros compañeros que trabajaron antes que llegara un servidor. Pero yo me enamoré de Oaxaca de tal manera que hablar de estando en Chiapas me sale a veces sin querer, me sale Oaxaca. Se me adelanta Oaxaca porque quizá en mi corazón está antes, no digo no como principal, porque yo en todos los lugares de México que he estado realmente me he sentido como en casa. Y a todos los lugares y pueblos donde he estado en México, en estos 60 y tantos años que llevo, pues me he sentido como en casa. Y por eso estoy sumamente agradecido y me gusta trabajar por Chiapas, me gusta trabajar por Oaxaca y por todos aquellos lugares en que sea recibido. Gracias, muchas gracias. Perfecto. Pues muy buenos días.
Gracias por estar acompañándonos de manera presencial y a quienes nos acompañarán también de manera diferida por esta transmisión que se está haciendo también. Pues tengo el gusto de moderar la conferencia magistral de Fray Pablo Iribarren Pascal, quien es una figura ampliamente conocida en el sureste mexicano y también dentro de la familia dominicana en México. Quisiera mencionar algunas características de su vida, de su trayectoria vital. Fray Pablo Iribarren Pascal es un fraile dominico nacido en España y llegado a México en 1961. Ha sido testigo de momentos históricos de la historia de nuestro país. Le tocó el 68 en Oaxaca, donde fue profesor de la Cátedra de Filosofía en la Universidad Autónoma Benito Juárez, un hito escandalizante para esos momentos, que un religioso dictara una cátedra en la universidad. Posteriormente fue enviado al Istmo de Tehuantepec, donde transcurrió algunos años en trabajos misionales. Ha sido también profesor en el Seminario Diocesano de San Cristóbal de las Casas por 20 años y precisamente llegó a San Cristóbal en el año de 1977, a partir de la cual ha visitado todas las comunidades de la selva lacandona y del estado de Chiapas. Posteriormente fungió en un servicio de la provincia dominicana en Centroamérica, y nuevamente ha sido asignado a San Cristóbal de las Casas. Es un cronista, un historiador del estado de Chiapas, tiene diversas publicaciones sobre las comunidades de Chamula, Sinacantán, Ocosingo y por supuesto la selva lacandona. Pues bueno, sirvan estas pinceladas de la trayectoria de Fray Pablo Iribarren, y a partir de 2008 ha estado al frente del Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas, experiencia de la que nos hablará amplísimamente Fray Pablo en este momento. Pues bueno, sin más, voy a darle la palabra y... Pues me da mucho gusto de veras estar con ustedes, aunque reconozco también mis limitaciones. Es un historiador, pues no soy tal historiador. Me gusta la historia, conocer la historia, hablar de ella y sobre todo de aquella historia muy específicamente, me perdonan, ¿verdad? Pero dirigida pues desde mi base dominicana. Soy un fraile dominico desde el año, no sé, yo entré en la orden por el año 50, ¿verdad? En 1950, y aquí estoy todavía como fraile dominico. Y por eso estoy enamorado de mi estilo de vida, mi vocación, que la he puesto desde que llegué especialmente porque sí, recién termino mis estudios en Salamanca, vino mi superior mayor y me dice: ¿dónde quieres ir, Pablo, a ejercer tu ministerio? Y se adelantó él, en vez de que yo hubiera respondido, al hacer la pregunta, él mismo continúa diciendo: por tu pinta estarías bien en México. Así vine a México, por la pinta, no sé qué será eso, pero en la pinta, porque está la pinta, la Santa María y en fin, así estoy en México por la pinta. O sea, así se expresó mi superior mayor el día que dijo: vas a México, ¿no? Más de... aunque preguntaba, pero al mismo tiempo ya ordenaba. Y luego pues he trabajado, inicié mis trabajos aquí en el Distrito Federal, en Tacubaya, por cierto, también enamorado de Tacubaya, de aquella Tacubaya del año 60, ¿verdad? Que pueden hacer idea. Estaría pues iniciándose toda esta zona de la ciudad,
sobre las ruinas de los volcanes estaban iniciándose. Y ahora, pues contemplando el lugar de ahí en la universidad, pero de la Universidad Central. Aquí pues he tenido que visitar todas estas colonias hermosas, bellas, cimentadas sobre lo que en aquel tiempo sembró el volcán. No sé si el Popo o este otro que tenemos a este lado, o el Iztaccíhuatl, pero de todos modos estamos sentados sobre las reliquias de los volcanes maravillosos de México, que yo en mis estudios de primaria ya aprendí que se llamaban el Popo y el Iztaccíhuatl. Ya desde entonces ya conocía yo estos dos nombres de los volcanes más famosos de Chiapas, que diría de México. En fin, mi exposición, no digamos magisterial, no sé cómo le llaman a eso de una conferencia magisterial, es cosa muy seria, ¿verdad? No va a ser tan seria. Va a tener como dos partes. La primera parte quiero pues ubicar un poco dónde está el archivo histórico, cómo se vino formando el archivo histórico de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, ¿verdad? Y al mismo tiempo ver los triunfos y las alegrías y los sufrimientos, digamos así, hablando también metafóricamente de un archivo, los sufrimientos y casi la muerte del archivo de San Cristóbal de las Casas y su resurrección. Esto me inspira la figura de Jesús, que estamos celebrando ahora, la resurrección, y así podríamos decir que este momento es el momento cumbre de la resurrección del archivo histórico de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. En la segunda parte, que es también parte de esta misma exposición, es la hago en PowerPoint para que veamos un poco el camino que ha recorrido a través de algunas fotografías que he ido seleccionando para este momento. En fin, archivo histórico, algunos elementos, como es en primer lugar su ubicación. La diócesis de San Cristóbal de las Casas, fundada el 19 de marzo de 1539. Es la quinta diócesis que se funda en México. Anteriormente pues está Tlaxcala, México, está Oaxaca, está Michoacán y está San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Una gran región. Precisamente cuando el primer obispo que llega a Chiapas, a San Cristóbal de las Casas, que siempre fue la capital, pero a finales del siglo XIX acabó perdiendo la capitanía del Estado y él asumió Tuxtla Gutiérrez, aunque no faltaron muchas muertes para este paso de un lugar a otro. Fundada, como digo, el 19 de marzo de 1539 por el Papa Paulo III, que fue también el que nombró a Fray Bartolomé de las Casas misionero en Centroamérica, especialmente en Nicaragua, en Panamá, en la misma República Dominicana, la isla La Española, ¿verdad? Misionero en toda esa región, digamos, centroamericana, hasta llevar a su cumbre su trabajo en Guatemala, al lograr a través del único método de salvación, del único momento de llegar a la fe en Cristo Jesús, es la persuasión, no la violencia, la persuasión. Es un librito interesante donde Bartolomé de las Casas, así se llama el libro, del único modo de evangelizar, resumiendo su título, dice cómo se puede llegar a la fe en Dios y a la fe en Cristo Jesús, a través de la vida de uno y a través del ejemplo de la persuasión. Ofrecer. La fe se ofrece, no se impone. Este es el criterio que tenía. Y en el mismo librito dirá, hay que respetar la autoridad de los pueblos, hay que respetar sus estructuras, hay que respetar su lengua, hay que respetar la identidad y los derechos de los pueblos.
Así afirma Bartolomé de las Casas en su libro El único modo de llevar la fe a los hermanos y hermanas, a los pueblos y naciones, y luego hacer posible háblenles en su propia lengua, desde su cultura y con su propia lengua. La figura de Bartolomé de las Casas que funda esta diócesis, que ha tenido últimamente pues, un representante muy significativo, como lo fue Samuel Ruiz. Samuel Ruiz, que gobernó, dirigió, coordinó la diócesis de Oaxaca desde el año 1959, más bien del 60, donde fue ordenado obispo y consagrado obispo, hasta el año, pues básicamente 2000, en que ya cumpliendo sus 40 años de servicio, ya el Papa ya lo dispensó y lo dejó de vacaciones, aunque no sé si las tomó o no las tomó las vacaciones del Papa. A los 75 años de trabajo a los obispos les dicen váyanse de vacaciones ya. Y así sucedió con Bartolomé con Samuel Ruiz, acompañado también de Raúl, un fraile dominico, que por cierto los dominicos estamos ahora celebrando los 500 años de nuestra llegada a México. Para bien, mucho bien, y para mal, mucho mal también, quizá. Las dos cosas podemos decir. Como se dice también, un licenciado oaxaqueño le escuché decir ahí por el año, la década de los 60. Las virtudes de los oaxaqueños son las virtudes de los dominicos, pero los vicios de los oaxaqueños son también los vicios de los dominicos. Así sucedió, digamos, no solamente en Oaxaca, sino, pero perdonen, esto no lo tenía ni escrito ni pensado, pero al verles a ustedes se me ha ocurrido hablar de esa manera. El 19 de marzo de 1539, el Papa Pablo III nombra a Fray Bartolomé de las Casas primer obispo. Fueron nombrados dos anteriores a Bartolomé de las Casas. El primero, poco después de haber aceptado ir al Cusco, que se le habían ofrecido este espacio, diócesis, se le habían ofrecido a Bartolomé de las Casas el espacio de obispo del Cusco, en Perú, ¿verdad? Era una diócesis importantísima en aquel entonces, ya también recién fundada, pero el Cusco era muy significativo dentro de la historia y la cultura latinoamericana. Entonces, este obispo que había sido nombrado para San Cristóbal de las Casas, que apenas se sabía de eso, ¿no? Entonces, y al ofrecerle de nuevo el Cusco, que se le habían ofrecido a Bartolomé, entonces aceptó el Cusco en vez de venir a Chiapas. Y Bartolomé aceptó entonces venir a San Cristóbal de las Casas. Él había trabajado, como les decía hace un momento, había trabajado en Panamá, en la isla española, Puerto Rico, en defensa de los pueblos originarios. Esa fue su locura de Bartolomé de las Casas, los pueblos originarios, los naturales, que decían en aquel entonces, los naturales. Y de ahí pasó a Nicaragua, un barco lo llevó a Nicaragua. Un barco porque ya él iba acompañando al obispo que iba a tomar posesión del obispado de Lima, y una tormenta le hizo caminar en dirección contraria y acabó llegando a donde había salido, digamos, la tormenta. Y entonces ya vio esa voluntad de Dios y se quedó trabajando en todo lo que es Centroamérica, hasta llegar a Guatemala, y estando ya en Guatemala, viene a México, regresa a España. Es el hombre que en aquel entonces, fíjense, 18 viajes hizo Bartolomé de las Casas en aquellas cáscaras de nuez que eran los barcos. 18 viajes hizo de
de América a España. Es decir, bueno, pues este fue el obispo primero de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que tuvo un gran sucesor últimamente, que fue Samuel Ruiz, y el actual también. El actual obispo se llama pues, Rodrigo Aguilar Martínez, que fue consagrado obispo con anterioridad, ya era la tercera diócesis que gobernaba Rodrigo Aguilar. Anteriormente pues había estado Guajuapan de León, etc. Y el 3 de enero de 2018 inició su ministerio episcopal en San Cristóbal de las Casas. Y todo esto está en el archivo, no estoy fuera del tema. Todo esto que les hablo está en el archivo y de ahí lo he tomado también. O sea que ya comienzo, como que dice, mi charla está cimentada plenamente en los datos que encuentro en el archivo histórico de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. La diócesis es una diócesis de extensión bastante grande, 36.000 kilómetros cuadrados para 37, con 108 sacerdotes, 55 diocesanos y 48 religiosos, 450 a 500 diáconos permanentes. Esta es una modalidad interesante que ha cultivado la diócesis de Oaxaca de una manera ya estoy es una línea de trabajo pastoral y de ministerio muy específico que nace en el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Y que ya tenemos 400 a 500 diáconos permanentes. Estamos esperando también que algún día, si la Iglesia pues, levanta un poco la mano y también limite a las benditas mujeres en este servicio diaconal y quién sabe si más adelante. Pero en fin, en esas estamos. Y gracias a Dios a eso tenemos una diócesis viva, porque los diáconos que hay en Oaxaca son verdaderos servidores. La palabra diácono es una palabra de la lengua griega que significa servidor, el servidor por excelencia. Iniciaron pues, de diversas maneras, pero eso ya es otro asunto. En fin, el pueblo, la población actual de la diócesis de Oaxaca son alrededor de 2 millones y pico, de 2 millones y medio más o menos de población, de los cuales en el siglo XVI, cuando se funda la diócesis, pues básicamente son el 99,9% de poblaciones naturales, poblaciones originarios, poblaciones indígenas. Actualmente estaremos por lo menos en el 60% de población indígena, con una población de pueblo sosil. Pueblo sosil ya tendrá sus 50.000 hablantes, y el pueblo celtal 600.000, ¿verdad? El pueblo chol con unas 50 a 60.000 personas, el tojolabal con otras 10 a 15.000 personas, el soque criado, que quedó de otra diócesis, posteriormente por división de la diócesis de Chiapas, el soque ya creo que es más numeroso todavía que el pueblo central. Es una población muy específica, bueno, no sé cómo andamos de tiempo, pero pues de esa manera se inicia la diócesis de Chiapas. Y con ellas el archivo. Los primeros documentos, digamos, del archivo, aunque quizás sean copias, pero son precisamente las bulas de la creación de la diócesis y la bula del nombramiento de los obispos. Con lo cual tenemos el arranque de los archivos
la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Muy rico en documentación, calculando, yo creo que serán unos, pongamos, los 200, cerca de los 200.000 documentos, expedientes que pueden tener un folio, pueden tener 2, 3, 5, 10 folios, ¿verdad? Sí, tendremos más o menos esa la cantidad, tenemos catalogado todos. Luego les hablaré un poquito de la cantidad de documentos que tiene cada uno de los archivos. Este archivo, digamos, para mí, sobre todo a raíz de la presencia en el archivo de INDA, ¿cómo se llama? De Andrés Solí, pero ¿cómo es el nombre de INDA? Angélica INDA y Andrés Solí, que trabajaron desde el año 75, 76 en el archivo diocesano, que hicieron una primera clasificación temática, pero esa clasificación, pues, viéndola pues, muy positiva por una parte, pero por otra parte, pues, demasiado amplia. ¿Qué temas no abarquen, pues, de una u otra manera el tema patria, la patria, pues sí, la patria, pero está la nación, está, en fin, es decir, son conceptos de una gran amplitud que para ponerlos como base para la sistematización de un archivo no parece nada. Entonces, pero esta primera parte significó un gran apoyo para el archivo de Oaxaca porque comenzó una ordenación, un establecimiento del mismo archivo. Luego ya a la muerte de Andrés Solí me nombran a un servidor, el director del archivo, y tengo la asesoría de algunos historiadores que en aquel momento estaban por Oaxaca, sobre todo el historiador Juan Pedro Viqueira, no sé si conocen ustedes a Juan Pedro Viqueira, ¿verdad? Él fue el que nos sugirió este método y nos puso en contacto con el Colegio México. El Colegio México llegamos a un contrato con el colegio en el sentido de que le podríamos dejar una copia al Colegio México a cambio del trabajo de digitalización, ordenamiento, digitalización, documentación de los archivos. Esto a través de una ficha, se tradujo en una ficha, no sé qué estarán viendo, pero ahí está la entrada del archivo histórico diocesano. El archivo histórico está establecido en lo que fue la sala capitular de los canónigos. Ahí es donde quedó el archivo diocesano. Entonces, con ellos empieza la ordenación. Pero les decía del sufrimiento que había pasado el archivo. Nada más me hago eco de también, ahí aparecerá la imagen del obispo Francisco Orozco y Jiménez. En el año 1914 llegan a Chiapas los ejércitos constitucionales. Como saben ustedes, antiguamente Chiapas era tierra de finqueros. Propiamente el 60% de la población estaba reducido a fincas en un régimen muy explotador, así con esa palabra. Entonces el gobierno central envía el ejército constitucionalista a Chiapas y impone también el jefe, como era la capital, no, ya habíamos perdido la capital, los cristobalenses, pero de todos modos sería importante la base en San Cristóbal de las Casas. El general que está al frente de las tropas pone en el Palacio Episcopal, lo ocupa para ser su sede de gobierno. Con lo cual,
necesita espacio, pero el palacio está lleno de documentos, de papeles, decían, ¿verdad? Y mejoramiento, todo eso, mandó a sus subordinados, tiren todo eso. Y aventaron, dice, los cronistas dicen que aventaron todo a la calle. De tal manera que de la noche para la mañana el archivo que estuvo en la calle a merced de la rapiña, porque con el archivo pues habían salido muchas otras cosas que no veía necesarias al general, ¿verdad? Y pues la rapiña de la gente pues se llevó, pues si lo tiran por las ventanas que ya no vale, pero para muchos valía. En fin, había un sacerdote, un tal Agapito Martínez que tenía mucho gusto por las propiedades de la iglesia y por el valor que representa un archivo, ¿verdad? Y entonces habló con el jefe el alcalde de la ciudad, y el alcalde le permitió a él, junto con un joven sacerdote, le permitió que recuperara todo lo que pudiera en una noche y lo metiera en catedral. Los dos sacerdotes, junto con el seminarista, los seminaristas pues metieron en catedral todo lo que pudieron en una noche. De tal manera que todavía quedó muchos elementos que yo creo que son lo que tiene el archivo histórico del gobierno de Chiapas. Y la biblioteca. La biblioteca del seminario también pasó la misma situación. En el archivo histórico tenemos la tercera parte de la biblioteca del seminario, la segunda parte está en el propio seminario y la tercera parte está en el archivo histórico de Tuxtla Gutiérrez. En fin, son momentos muy duros que pasa el archivo diocesano de mucho sufrimiento. Fueron recogidos gran parte del archivo, metidos en catedral y subidos a las salas capitulares. Es curioso, la diócesis de Chiapas especialmente, pues en la década de los 30, de los 20, ya fue difícil para la iglesia mexicana, con ustedes recuerdan un poquito aquello de, ¿cómo se llama? La cristiana, ¿verdad? Aquella lucha del pueblo mexicano contra su gobierno, pero en Chiapas se prolonga la situación en la década de los 30, de tal manera que especialmente el gobernador, por influjo también del gobernador de Tabasco, Garrido Canabal, Octavio, el gobernador de Chiapas, Víctor Hugo Grajales, mejor dicho, gobernador de Chiapas, también impone la ley de muera la iglesia y mueran los indígenas, porque ambos significan una rémora para el crecimiento y desarrollo del país. Este era su lema de Víctor Hugo Grajales, el gobernador de Chiapas, desde el año 62, me parece, a 64.900. Entonces, pues gracias a Dios le llegó su San Martín, como decíamos en el pueblo, a los cochinos le llamaban, les llegó su San Martín. Lo que llega era el San Martín mártir, ¿verdad? Pues le llegó a su San Martín y acabó también con la llegada de un gobernador, de un gobierno central más respetuoso, y ya volvieron clérigos, sacerdotes, para todo Chiapas llegaron lo que regalaron unos 25 o 30 sacerdotes que estaban fuera o escondidos, y en fin, el obispo de esa época, que mucho tiempo lo pasaba encerrado en su obispado, hizo un agujero desde catedral a través detrás de un altar para poder consultar el archivo y ir a estudiar el archivo. Pasaba de catedral por un agujero en la pared, pasaba al archivo histórico para trabajar su trabajo también. En fin, situaciones muy difíciles que vivió el archivo de Oaxaca, el archivo de Chiapas. Comienza, digamos así, la restauración del mismo con Andrés Obrí y con Angélica Linda.
hasta el año 88, no, hasta el año 2008, 2007 me parece que es cuando muere Andrés Sobrí. Angélica Varina muere 2-3 años antes, ¿no? Y me nombran a mí. Y vio ya en la necesidad, busco yo quien me asesore y me apoye para comenzar la restauración, la nueva restauración y digitalización del archivo histórico. Agavi fue lo primero que se presentaron. Concretamente, una de las formas que tuvimos de iniciar el ordenamiento del archivo diocesano fue crear fondos. El fondo primero fue el fondo diocesano, ya ven ahí la cantidad, 79.965 expedientes, y el parroquial con 3.000 y pico libros, expedientes, libros de bautismo, libros de matrimonio, ¿verdad? Luego más específicamente hablo de esos dos archivos. Luego viene el archivo también de Don Samuel, la documentación que se ha logrado recuperar de Don Samuel, del gobierno 40 años de la diócesis de Chiapas, porque fue obispo de Chiapas. La diócesis de Chiapas se dividió en 3 diócesis. Tapachula, en la zona de la costa, Tapachula en el año 1957 se funda la diócesis de Tapachula. En el 1964 se crea la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, con lo cual ya son 3 diócesis, lo que antes era una sola diócesis, la diócesis de Chiapas. Fondos refugiados, como bien saben ustedes, en Chiapas tuvimos cerca de 60.000 refugiados, de los cuales en la diócesis estaban más de 40.000 refugiados, dada la situación de aquellos generales que gobernaron en Guatemala por los años 79, 80, hasta que vino ya la repatriación de los refugiados a Guatemala, y sacados de Chiapas, muchos a Quintana Roo y Campeche también, muchos refugiados. Pues todo eso, el organismo que apoyó realmente a los refugiados guatemaltecos fue el organismo del Comité de Defensa de los Refugiados Guatemaltecos. Ahí tenemos por consiguiente unas 1.350 carpetas que supondrán unos de 10 a 12.000 documentos o expedientes. Luego hay otro de revistas, folletos, periódicos, prensa antigua, unos 900 ejemplares. Miguel Santo es un sacerdote francés que trabajó en la diócesis de Chiapas durante unos 40 años también. Ahí murió en Chiapas, fue expulsado del país por el año 94, por los conflictos del 94. Luego Eduardo Flores Ruiz, también pues, es importante, dejó toda su riqueza y archivo que tenía, lo dejó también para el archivo diocesano. Angélica Inda, hay también una serie de cajas de 37 carpetas, junto con Andrés Sobrí, que trabajaron juntos hasta el año 2007. La Comisión Internacional de Mediación, como bien saben, Chiapas pues, participó activamente en la cuestión del diálogo del gobierno con los pueblos levantados, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la Comisión de Mediación, de la cual participó mucho tal Gonzalo Duarte, que anda por ahí entre los oyentes. Él estuvo en la mediación también en esa comisión nacional de intermediación entre gobierno. También pues es una serie que yo creo que tendrá por lo menos unas 90 cajas. Tenemos uno de los archivos, de los diálogos, creo que son 3 ejemplares, uno en el gobierno de Tuxtla, otro en el gobierno central,
y no sé si hay algún otro, pero sí está el tercero, por lo menos está en el archivo histórico de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Luego Joel Padrón fue un sacerdote también que fue preso durante algún tiempo y la diócesis se levantó pidiendo hasta que logró su liberación. También el famoso José R. Alcalá es miembro de la Comisión Nacional de Historiadores, creo, pero también dejó al archivo parte de su documentación. Ahí está un servidor también con su pequeño aporte y su foto en el archivo histórico. Y luego está Monseñor Felipe Arizmendi, de la cual pues ya no, porque en general antes los documentos de los obispos pasaban, unos 20 años pasaban al archivo histórico, ¿verdad? Actualmente parece que están creando un nuevo archivo. Adoración Nocturna, que es una organización religiosa muy nacional también, en la Curia Sagrario, es decir, Parroquia del Sagrario. Tenemos 2 libros de los primeros libros de bautismo que hay de 1570, están en el archivo, son de la parroquia del Sagrario, de la ciudad de San Cristóbal. El colegio, seminario también tiene una documentación abundante, recetas de cocina. Luego veremos también, hay un recetario de cocina, bueno, una receta de cocina en el libro más antiguo de bautismos que hay, viene una receta de cocina, muy interesante. En fin, volvemos un poquito con más detalles sobre el fondo diocesano con sus 79.965 fichas. No sé si has visto la ficha o viene después. Sí, viene. Bien, esta es la ficha que se ha creado para cada uno de los documentos de expediente. Lugar, fecha, nombres de personas que se citan, lugares que se necesitan, tema de que trata el documento, es decir, una ficha, digamos, por la sugerencia de Juan Pedro Viqueira, fruto del Colegio México. Equipo de trabajo, pues hubo que comenzar con buscar trabajadores, se convocó a concurso para ver trabajadores que pudieran hacer este trabajo de digitalización, ¿verdad? Porque tomen en cuenta que toma uno los libros antiguos y no entiende más que 3 que 4 palabras. Pero esas 3 o 4 palabras acaban dando pie para entender todo lo demás, cuando uno se fija bien en cada uno de los detalles de las palabras. En fin, aquí tenemos los colaboradores que tuvimos con diversos recursos que fuimos recibiendo de un lugar a otro, también la primera etapa con el doctor Juan Pedro Viqueira, el fondo parroquial, que es el que Adavi trabajó más en primer lugar. El fondo parroquial necesita una revisión nueva para la digitalización del mismo. Y está muy amplio, yo creo que se tendrá por lo menos unas 50, 60 cajas. Y lo importante que tiene es que abarca todo Chiapas, porque el obispo Orozco Jiménez, en sus visitas canónicas que hizo en la diócesis, pues iba viendo en qué estado tenían los párrocos, los archivos, y entonces pidió que todos los archivos de los parroquiales se recogieran en la catedral. Y gracias a eso actualmente pues tenemos, aunque ya diócesis diferentes, Tuzla con 30, 40 parroquias, Tapachula con otras tantas, sin embargo toda la documentación original de estas parroquias está en el archivo diocesano. Gracias a la medida que la toma el obispo Orozco Jiménez por el año
desde el año 1908, otros dicen 1906, no tenemos el documento expreso si es que lo dio. Los Anabi, pues ahí tenemos el reconocimiento al trabajo de Anabi. También Biblioteca del Seminario, este es otro asunto que necesita pues una catalogación, en fin, no sé yo, una biblioteca como la que había aquí tan hermosa y tan limpia y tan ordenada, pues la biblioteca del archivo dice todo lo contrario. Necesitamos precisamente ese apoyo, estamos buscando un apoyo en ese sentido. Aquí hubo una fase en la del terremoto del 2017, afectó a gran parte de los templos de Chiapas, especialmente Catedral. Catedral estuvo cerrado durante 2 años, casi para 3, estuvo cerrada Catedral y consiguientemente nuestro archivo también, que es el anexo de Catedral, por ser la sala del cabildo de reunión de los canónigos y del obispo, pues también estuvo cerrado y entonces tuvimos que trasladarnos a otro espacio donde poner las oficinas para seguir dando el servicio del archivo. Tuvimos alguna fractura. Esta es la segunda fase. La primera fase fue de apoyo del Colegio México. La segunda parte buscamos recursos y también trabajadores de otros lugares y de otras personas, Laura Reta, Griselda Palén, Daniel Santi, Andrei Barrios, en fin, otros colaboradores. Apoyo internacional. La última fase que no se trabaja, la que hemos trabajado, ha sido con el apoyo que ha procedido de organismos internacionales, pero tenemos ahí digamos, una reseña también de los documentos quitando el fondo diocesano, otra nueva numeración de los archivos. El archivo de servicios del archivo histórico pues tiene sus 3-4 computadoras, 3-4 mesitas donde llegan los... Hay bastante gente. Tenemos un libro que se anotan las personas, ¿verdad?, que llegan a consultar en el archivo, y ya tenemos un libro grande agotado y estamos en otro libro nuevo, con lo cual quiere decir que son mucha gente. Y sobre todo el archivo tiene una orientación muy de recuperación de la memoria histórica. Recuperación de la memoria histórica de todos estos pueblos que estuvieron sojuzgados, dominados, pisoteados, ¿verdad? Se les recomienda consultar el archivo histórico para ver sus antecedentes de pueblo, sus orígenes, sus modos, sus tradiciones, etc., porque de ellos hay mucha documentación en el archivo histórico diocesano. La recuperación que decimos de la memoria histórica. Algunos documentos especiales yo los considero muy especiales, las primeras actas de bautismo y matrimonio, de la región de Comitán, Copanahuastla, ¿verdad? En esa región, Yajalón, en 1533 comienzan los bautismos. Los frailes dominicos llegan en Bartolomé de las Casas en 1545. No bautizan de inmediato. Comienzan conociendo las lenguas, las culturas de los pueblos, las traducciones que hacen de muchos pasajes de la Sagrada Escritura, toda la cuestión litúrgica la traducen a los idiomas propios de cada uno de los pueblos, de tal manera que esa fue el trabajo inicial. Y ya luego, pues con ese conocimiento comienza su trabajo de predicación, de enseñanza, de instrucción, de convocación a la fe cristiana. Y tenemos esos 2 documentos. Tenemos el libro de Comitán, Copanahuastla, y el libro de Yajalón, que son de la década de los 50, 1550. En los primeros bautismos y demás. Escritos muchos ellos por los fiscales. Los fiscales fue un ministerio que fundaron los frailes dominicos
donde a una persona más instruida, más preparada de la comunidad, lo ponían al frente de la misma para que dirigiera, gobernara, asesorara, etcétera, los diversos organismos de la parroquia. Eso será. Adelante. No sé si queda otra. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, esto para los que les guste la cocina, no necesariamente cocina, pero puede ser. En aquel libro de 1554, al reverso del libro aparece esta receta, escrita también. El chocolate eminente, 3 cosas ha de tener: espeso, dulce y caliente para poderse beber. Libro Vieso de casamiento, de 1554. Desde entonces ya se apreciaba el chocolate que encontraron los hispanos cuando llegan a México y les gustó. Proyecto futuro. Tenemos ahí 2 elementos de catedral. Bueno, aquí antes son 2 mapas de Tila, el santuario de Tila. Es el santuario más visitado de Jesús crucificado en el pueblo de Tila, colindante con Tabasco. Y aquí pues algunas propiedades de los frailes dominicos que entregaron, pues cuando vino la ley de desamortización, 1843, los frailes entregaron sus fincas por denuncias que hicieron vecinos de Ocosingo y vecinos de Comitán sobre las fincas que tenían los frailes, y ya los frailes pues ya entregaron sus fincas. Sí, porque tenían los frailes dominicos que habían empezado en la pobreza más extrema, para 1800 eran el capital más fuerte de Chiapas. En fin, a través del trabajo, a través de las haciendas bien llevadas, bien administradas, que suponían el 70% de la economía chapaneca. Proyecto a futuro, mejoramiento del inmueble para la conservación del acervo histórico. Catalogación, digitalización de la biblioteca del Colegio Seminario. Es interesante, me decía, necesitamos apoyo para eso. La restauración, tenemos muchos documentos muy trabajados por el Comegel, la Polilla y la Humedad, ¿verdad? Tenemos mucha documentación de ese tipo. Y se necesitan recursos para dicha labor por el servicio diario y mantenimiento. ¿Tienen ustedes alguna sugerencia? Y con eso termino. Y muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo. Perdón. Muchas gracias, Fray Pablo Iribarren, por esta exposición panorámica, por detenerse también a los aspectos históricos que me comentaba desde ayer que quería mencionar la historia que ha vivido esa diócesis, porque repercute en lo que posteriormente fue la historia misma del archivo, que como comentó tuvo varios derroteros, y finalmente a partir de los años 70 con Angélica Inda y Andrés Obri comienza un primer proceso de trabajo, posteriormente un segundo equipo diverso también y gradual, con el que ha estado trabajando Fray Pablo Iribarren, y que actualmente el resultado es todos estos servicios que ofrecen, ¿no? Entonces, no sé si se debe abrir para preguntas o sí, ¿verdad? Tenemos exactamente 10 minutos por si quieren hacer algún comentario. Muchas gracias a Fray Pablo. Yo le quería hacer una pregunta. En los fondos vi uno que particularmente me llamó la atención y fue el fondo proceso electoral. Proceso electoral. Hay un fondo que se llama procesos electorales. No sé yo cómo han llegado archivos a los creados documentos al archivo diocesano, pero entre ellos hay el resultado y contabilidad de elecciones municipales y del Estado. Hay para consultar también.
no sabemos el origen. Hay mucha documentación que es plenamente civil, que no sé cómo llegó al archivo histórico. Por eso no puedo contestar más que simplemente decir hay. Así, cómo y cuándo se llegó esa documentación, porque es muy variada, como digo, hasta esa receta, digamos, culinaria. Gracias. ¿Algún otro comentario? Gonzalo, que pueda. Muy probablemente, Pablo, lo de las elecciones fue que en 1994 en el territorio